¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué impacto tendrá para la Argentina y nuestra América Latina la llegada al poder de Alberto Fernández? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Silvio Weisbord, catedrático de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de George Washington University. Silvio Weisbord, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Silvio, la agencia Reuters publicó un artículo que tituló "El triunfo de la izquierda en Argentina crea tensiones en sus lazos con Brasil y profundiza la división en la región". Yo creo que está por verse eso justamente. Hay señales que marcarían una tensión, por lo menos en las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, por varias razones. Una de línea política diferente del presidente electo Alberto Fernández con el gobierno de Bolsonaro. Pero vamos a ver, yo creo que es un problema mucho más grande en la región, si efectivamente hay un viraje hacia un gobierno de izquierda, o si va a ser una cosa más híbrida, en los cuales va a haber gobiernos, digamos, de derecha en la región, enfrentados a una tensión con gobiernos más de línea de izquierda. Este cable precisamente de Reuters dice que Fernández, que es un proteccionista en materia de comercio, ha prometido, y dice así, reconsiderar su participación en el Mercosur, y agrega y dice, por su parte, Bolsonaro ha dicho que Argentina debería quedar fuera del Mercosur si bloquea la liberalización comercial propuesta por Brasil. Así, ahí podría haber ciertas visiones encontradas. Totalmente, y creo que no es una buena forma de generar esta conversación por parte del gobierno de Brasil en un tono más, yo diría, amenazador y en un tono más intervencionista, que creo que lo correcto sería crear una expectativa y dar, digamos, un crédito a ver cuáles son las propuestas que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Que eso es lo que resta por verse. En el caso de la integración latinoamericana, hemos visto que ha habido un paso hacia atrás de desmantelar un poco lo que se había avanzado. ¿Qué te parece que pueda suceder? ¿Puede haber cambios respecto a UNASUR, CELAC, Mercosur? Yo creo que los puede haber, lo que pasa que la incógnita es que no estamos donde estábamos hace 15 años. Es una situación política bastante particular, tanto el panorama económico en la región como las posibles alianzas políticas. Lo que sí es claro que la elección de Alberto Fernández introduce un tema diferente, o lo que se pensaba que era una corrida hacia gobiernos de derecha opuestos a procesos de integración que hubieron en las últimas 2 décadas. Yo no creo que Alberto Fernández, él sabe, digamos, de que es un proceso diferente, es un momento distinto, y sería incorrecto leerlo puramente con los mismos anteojos de hace 15 años. ¿Te parece que se está exagerando entonces cuando se decía que había venido la ola, digamos, del neoliberalismo, y ahora hay quienes dicen se está dando una rebelión en América Latina, Chile bajo protestas, Ecuador bajo protestas, estamos hablando de una alcaldesa en Colombia, Uruguay sigue allí con el Frente Amplio, por lo menos que ganó la primera vuelta, Argentina ahora? ¿Qué está pasando en América Latina? Hay una tentación de generar una narrativa, una explicación general de lo que está pasando, y creo que es un momento para entender particularidades, coyunturas de cada país. Creo que así como no hubo hace 4 años un corrimiento hacia la derecha absoluto, sería equivocado pensar que lo que estamos viendo ahora es una insurgencia o un corrimiento hacia la izquierda. Por lo contrario, yo lo que creo es que es un proceso de bastante incertidumbre, en lo cual nadie tiene el electorado ganado, es un electorado que espera beneficios o resultados muy certeros, y si el político promete algo que no va, en 2 o 4 años puede ser removido de su cargo. ¿Le pasan la factura? Exactamente, o incluso durante el gobierno mismo. Entonces, creo que el caso de lo de Chile es para mí el caso más claro y más trágico, digamos, por lo que ha pasado. Pero es el hecho, digamos, que nadie tiene, como decimos, la vaca atada, vale decir, por más que una economía tenga indicadores buenos, hay toda una deuda social que es importante tenerla en cuenta, y hay toda una corriente de opinión desfavorable que en cualquier momento se puede traducir en manifestaciones en la calle y una posición bastante fuerte contra el gobierno. Y en el caso de Chile, que había vendido, entre comillas, vendido la idea de que es una economía estable, de que se puede invertir en materia de instituciones y grandes corporaciones, acaba de cancelar entonces 2 cumbres internacionales que son la de APEC,
y también la COP25. Quiere decir que la efervescencia social les está pasando también la factura a nivel de crear la imagen de estabilidad. Porque lo que confirmamos otra vez, ya creíamos o ya sabíamos de esto, que haya indicadores económicos macro que den bien no quiere decir que haya mayor igualdad o que haya mayor, digamos, beneficios para grandes sectores de la sociedad. Esto es lo que muestra el caso de Chile. Y más importante, creo que si puede pasar en Chile, puede pasar en cualquier otro país. Y esto es lo más importante, no creer, digamos, generalmente que en una elección el electorado le da un cheque en blanco a cualquier candidato electo. ¿Te acuerdas en la Argentina cuando el presidente era Carlos Menem, que entonces Guido Di Tella se mandó aquella frase famosa de su relación con Estados Unidos, que tenía relaciones carnales? No sé si fueron tan carnales las de Macri con Trump, pero por lo menos fueron cercanas. ¿Qué se puede esperar de las relaciones de Fernández con Estados Unidos? Yo creo que en el caso de Macri con Estados Unidos, una cosa de simpatía o de sintonía en temas de política macroeconómica y su oposición, digamos, frente al eje bolivariano. Yo creo que era eso. Más allá de eso, no creo que es difícil pensar que hubo frutos o resultados que hayan beneficiado al gobierno de Macri en esos 4 años. Ahora se abre un nuevo escenario. Yo creo que lo que se abre hacia adelante, en el caso argentino, es para una relación más pragmática y menos ideológica. Y Alberto Fernández va a tener que lidiar con, por un lado, digamos, gobiernos, entre comillas, digamos, del ALBA, o digamos que identificados con esa causa, pero por otra parte un enfoque mucho más pragmático en la economía, que va a tener que tener cierto acercamiento con Estados Unidos y con las instituciones globales financieras. Hay un tema también caliente y nuevo para América Latina y es el discurso de que el comunismo era lo peor, y el socialismo, etcétera, etcétera. Entonces se critica a Cuba, se critica a Venezuela, pero China pasa a ser un nuevo protagonista e incluso el gobierno de Macri negocia y va a visita a China. ¿Cómo podrán ser entonces las relaciones con China, con Alberto Fernández, y podrían ser distintas a las que inició Macri? Yo creo que hay un pragmatismo económico que hace que alianzas económicas, especialmente con China, sean bien vistas. Estas no son nuevas, son relaciones que ya llevan bastante. A pesar que en derechos humanos es un desastre y es comunista. En cierta forma refleja las relaciones complicadas que tiene incluso Estados Unidos con China mismo, que son pragmáticas en el sentido económico más que en el sentido de demandas sobre temas políticos, libertades democráticas o derechos humanos. Entonces yo creo que en ese sentido creo que va a haber una continuación, especialmente por las políticas chinas y la presencia china, digamos, en la economía latinoamericana. En el caso de Europa, ¿cómo podrían anticiparse que puedan ser las relaciones de Fernández con la Unión Europea? Es difícil entrever, sería imposible pensar que haya cambios fundamentales. Lo que pasa es que es un mundo muy diferente en términos geopolíticos y en términos económicos a lo que era hace 15 o 20 años. Y esto yo creo que es lo que el presidente electo debería pensar, digamos, frente a un mundo diferente, cuáles son los planes posibles, especialmente considerada la delicada situación que tiene la economía argentina, que creo que requiere un consenso mínimo político amplio como para salir adelante en un contexto global que no es favorable. Silvio, te invito a hacer una pausa. Estamos conversando con Silvio Weisbord, catedrático de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de George Washington University, sobre qué impacto podrá tener para la Argentina y para nuestra América Latina la llegada al poder de Alberto Fernández. Ya regresamos. Continuamos conversando con Silvio Weisbord sobre qué puede pasar en la Argentina y en América Latina con la llegada al poder de Alberto Fernández. Silvio Weisbord es catedrático de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de George Washington University. Silvio, ¿qué pasó con las encuestas? Fracaso de las encuestas en Argentina, todas, creo que no hubo excepciones. Así como fallaron en las primarias de hace unos meses, fallaron esta. Vale decir, el resultado fue mucho más cercano entre Alberto Fernández y Mauricio Macri de lo que predijeron la mayoría de las encuestas. Todavía no hay cómputos finales, digamos, pero por lo que sabemos van a ser una diferencia menor. Es apreciable, pero es menor a lo que aparecía en las encuestas. Entonces yo creo que es hora de revisar
las encuestas, el papel de las encuestas, la metodología, cómo se recoge la información, las dificultades que hay de medir cierto humor o cierta temperatura electoral, que parece ser un electorado que no aparece en las encuestas. ¿Y qué pasa con Macri de aquí en adelante? Es decir, ¿todavía sigue siendo Buenos Aires un bastión? La ciudad de Buenos Aires es un bastión todavía para Cambiemos. No queda claro cuál va a ser su futuro político, electoral, digamos. Creo que él está debatiendo justamente eso. Hay versiones sobre, digamos, su interés en regresar a ser presidente de Boca, equipo de fútbol obviamente, pero no queda claro, digamos, si él se va a elegir como líder de la oposición o él va a disputar esa posición, digamos, simbólica, con otros representantes de esa fuerza. Es muy temprano para predecir eso. La provincia de Buenos Aires, la más grande en materia de influencia y de población del país, la gana por un margen muy amplio, entonces Axel Kicillof, que fue ministro de Economía de la época de los Kirchner. ¿Qué impacto tiene entonces ese triunfo? Siempre se ha dicho que la provincia de Buenos Aires es la que tiene mayor caudal electoral, pero también está un viejo principio de la política argentina, de que hace muchas décadas que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llega a la presidencia, como si hubiera una maldición. Entonces yo creo que tiene que ver el rol, digamos, el desempeño que va a tener Kicillof. Creo que este es un electorado en general que pide resultados, no solamente promesas, y tratar de resolver problemas muy concretos que la gente tiene. La gobernación de María Eugenia Vidal, del partido de Macri, trató de resolver problemas, digamos, que tienen que ver con la vida cotidiana, pero evidentemente no fueron lo suficientes, considerando la gran diferencia que Kicillof le saca en la elección de este domingo. Entonces yo creo que se encuentra con un electorado con una impaciencia, con deudas sociales bastante grandes. El fin de semana anterior a la elección, ya entonces se tratan a través del Banco Central de calmar cualquier posibilidad de que se disparara nuevamente el dólar. A la mañana siguiente de la elección, Macri invita a Fernández a desayunar juntos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el manejo del dólar, que para la economía argentina y para el mundo entero que lo está mirando es importante de saber en qué rumbo vamos? Creo que la situación, la crisis es tal y la sensibilidad y el temor es tal que requiere un consenso político, un diálogo político que en Argentina se necesita. Vale decir que de tanto, digamos, los dos candidatos que tuvieron la mayor cantidad de votos se sienten a hablar sobre una transición y sobre una negociación, específicamente sobre temas económicos, es fundamental y es un hecho nuevo. Y espero, o la esperanza que tenemos muchos, es que este tipo de diálogo continúe más allá de la asunción del próximo gobierno, porque es un país dividido, más allá que uno saca 8 puntos sobre el otro, es un país dividido políticamente y que necesita un consenso básico, especialmente sobre temas económicos, para, digamos, no volver a una situación de crisis como fue la del 2001, por ejemplo. ¿A qué es lo que tú le estás poniendo más atención de todos los aspectos? Estamos hablando de lo económico, de lo social, de lo político. En realidad, ¿qué es lo que te está llevando a seguir más de cerca? El consenso político. Porque la crisis económica es tal que se necesita un consenso político de las fuerzas más importantes para llegar a acuerdos comunes, más allá de que cuáles sean los detalles de esos acuerdos. No es un momento para que un gobierno imponga por sí solo un plan económico, sino tiene justamente, porque el país está dividido y porque el Congreso va a estar dividido, un consenso bastante importante. Para mí eso es lo fundamental. Si eso no existe, es difícil pensar, digamos, en políticas sociales que paleen, digamos, que traten de resolver los grandes niveles de pobreza y de empobrecimiento que ha habido en los últimos años. Y en general, ¿qué es lo que podemos esperar que sea el cambio más rápido y contundente que veamos en lo social, en lo económico, en lo...? Yo creo que es un tono de conversación, un tono de diálogo. Eso para mí sería fundamental, salirse de lo que en Argentina se llama la grieta, esta gran división entre el peronismo y el antiperonismo, que más allá de las razones que tuvo en los últimos 15 o 20 años, es imposible pensar que continúe esto sin un consenso sobre temas económicos fundamentales y algunas políticas sociales que son urgentes en un país con problemas y con deudas bastante graves. Para decirlo en líneas muy rápidas o muy gruesas, el kirchnerismo puso mucho más atención en los temas sociales, apuntó a los sectores más vulnerables. Macri mucho más a la macroeconomía, a enderezar las cuentas,
y dejar de lado los temas más de población más vulnerable. ¿Qué puede esperarse de que sea el programa que ponga en efecto entonces este nuevo gobierno? Yo creo, y doy el beneficio de la duda, es como un cheque en blanco, en que va a tratar de caminar una línea delgada entre las dos propuestas, que no va a ser, digamos, una política económica, incluso una versión más liviana de lo que quiso ser el macrismo, pero tampoco volver a las políticas, digamos, más ortodoxas o digamos, las políticas económicas identificadas con el kirchnerismo. En primer lugar, porque el mundo no está en esa situación, no es el mismo mundo con los precios de las commodities como era hace 15 años. Entonces, digamos, creo que lo que Alberto Fernández va, y algunas señales ha mandado de esto, tratar, digamos, de hacer un equilibrio entre políticas económicas que en el contexto argentino son como vistas totalmente opuestas. ¿Dónde está Cristina? ¿Qué se puede esperar que sea el papel de Cristina Fernández de Kirchner? En un país donde está lleno de incógnitas, esa es una de las grandes incógnitas. Va a decir cuál es el papel que ella va a querer tener en la política argentina. Es claro que Cristina Fernández de Kirchner tiene un poder propio electoral, que es difícil pensar que otro político o política en la Argentina lo tenga, pero tiene que ver el rol que ella quiere tener justamente en este gobierno. Él o la vicepresidente en Argentina tiene un rol por lo general mucho más de perfil bajo del perfil alto que ella siempre ha tenido. Entonces, eso es lo que no queda claro y creo que tiene que ver mucho con la relación o la evolución de la relación personal que tengan Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, y esto creo que es una incógnita, no va a quedar claro qué es lo que va a ocurrir. Silvio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Silvia Weisbord sobre qué se puede esperar que suceda en la Argentina luego del triunfo de Alberto Fernández y en nuestra región. Ya volvemos. Continuamos conversando con Silvia Weisbord sobre lo que se puede esperar que suceda en la Argentina tras la llegada al poder de Alberto Fernández y también en nuestra región. Silvio, ¿qué diferencias ideológicas, si quieres, puedes establecer entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Yo creo que una diferencia importante es que Alberto Fernández no cree en esta idea de un partido hegemónico, un partido totalmente dominante, un partido, digamos, que impone su voluntad, sus políticas, sus objetivos a la sociedad más allá de la oposición. Hay una frase famosa que dijo Cristina durante su presidencia que es "vamos por todo". ¿Qué quería decir? ¿Qué quiere decir? Digamos, vamos a imponer nuestra lógica, nuestros objetivos más allá de la oposición. En un país tan dividido como la Argentina es mucho más difícil hacer eso. Se puede intentar, pero a costo, digamos, un costo político bastante importante. Yo creo que Alberto Fernández sabe que eso no es viable y creo que él personalmente no cree firmemente en eso, lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a consensuar o a negociar con la otra fuerza política que saca 40% del electorado, que no es poco. Entonces yo creo que son dos visiones diferentes. Cuando la economía es muy favorable, creo que los políticos se suelen, digamos, envalentonar y pensar, cuando tienen el curso económico a su favor, pueden implementar políticas mucho más ambiciosas. Hoy no ese es el contexto económico, entonces se requiere, yo diría, cierta habilidad política muy diferente cuando la economía está, digamos, en una ola de expansión. Yo creo que esas son las diferencias. Quizás incluso Cristina Fernández de Kirchner hoy no dijera lo que dijo en ese momento, pero bueno, eso también es una incógnita. Y otra incógnita es cómo se va a financiar, digamos, el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, también pintando esto de una manera con pinceladas muy gruesas. Llega el presidente Macri al poder, le abre una exoneración, digamos, a los capitales que pudieran estar fugados en paraísos fiscales. Dicen, vengan y no las vamos a imponer ningún tipo de impuesto porque queremos justamente reactivar la economía interna. Eso no funciona y dice en La Esperanza, llegó entre comillas la derecha, llegó el neoliberalismo, la apertura de mercados, entonces los capitales vengan que acá van a estar seguros. Tampoco llegaron, ni los recursos de los paraísos fiscales, ni como él pensaba las inversiones extranjeras y apela entonces al Fondo Monetario, con grandes préstamos, endeudamiento del país por décadas. ¿Qué recursos tiene entonces para, por ejemplo, promover programas que tienen que ver de ayuda a los más vulnerables, ayudas sociales,
¿Con qué dinero? ¿A quién va a recurrir? Yo creo que es el desafío de que sabemos que este experimento, entre comillas, de una empatía ideológica por una economía de mercado, no resultó en los beneficios que Macri, digamos, y gente de su gobierno esperó que iba a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son las alternativas en un mundo en el cual no hay enormes cantidades de capital fresco buscando mercado? En ese sentido, el contexto es muy diferente a lo que fue el contexto hace 15 años. Y creo que las alternativas tampoco son muchas. Por eso a mí no me extrañaría que tratara el gobierno de Alberto Fernández en algunas formas de buscar apoyo económico, no solamente para, digamos, paliar las grandes deudas sociales que tiene Argentina, sino para hacer una economía viable en los cuales el tema de inversión es una urgencia. Creo que muchas opciones no existan. Por eso, digamos, veremos cuáles son la continuación de las conversaciones que tiene con el fondo. Pero ahí tiene un problema, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, pero ahí tiene un problema político Alberto Fernández, porque un partido que ha censurado, ha criticado, uno puede decir con razón o con mucha desconfianza, los acuerdos que ha hecho el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí tiene que ver su muñeca política, su habilidad política de cómo tratar de prolongar eso en nuevos términos, renegociar los términos con el Fondo Monetario Internacional cuando tiene un apoyo electoral y una base política que es muy crítica justamente de cualquier tipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú dirías que cuál fue la lección más importante que aprendió la izquierda luego de este triunfo de Macri y después cuál fue la lección que aprendió la derecha ahora que le toca jugar de oposición? Te contestaré diciendo cuál es la lección que yo espero que hayan aprendido. Lo que espero que hayan aprendido es que el electorado no da un cheque en blanco, sino da un apoyo en un momento y que ese apoyo se pueda revertir rápidamente. Y lo que vemos en diferentes lugares de la región, con manifestaciones populares, es justamente esto, de que por más que gane un gobierno no quiere decir que deja a la población totalmente contenta, sino que hay una serie de compromisos, de deudas, de expectativas que tienen que ser solucionadas. Si no, lo que hay es lo que vemos gente en la calle protestando y una corriente de opinión en los medios sociales que rara vez suele ser, digamos, reconocida, que suele ser bastante, digamos, crítica de lo que está ocurriendo, especialmente en economías que no distribuyen riqueza a lo largo de la sociedad. ¿Y qué pudo haber aprendido Macri y el partido que ahora está en la oposición de lo que le costó la elección? Yo creo que tiene una oportunidad, tiene una opción, tiene un caudal de votantes, que por ahí fueron votantes, digamos, fundamentalmente antiperonistas más que pro-macristas o pro su coalición electoral. Y creo que en los dos lados, y esto va para la región, es tener una humildad fundamental en reconocer, digamos, que cualquier triunfo electoral rápidamente se puede volcar contra, digamos, ese tipo de insurrección. Y si a este gobierno de Alberto Fernández las cosas no le van bien, es posible que en las elecciones de medio término tampoco le vaya bien, de acá a 2 años o de acá a 4 años. Entonces yo creo que esta es la lección que se debería aprender, digamos, que no hay un triunfo completo, un dominio absoluto, esta idea de que cualquiera se puede quedar en el poder, digamos, más allá de uno. Le fue mal a Macri, porque en definitiva los índices a todo nivel y la gente en la gran protesta comprueba y confirma de que le fue mal. ¿Qué le puede ser lo que tú anticipas que sea el final del gobierno de Fernández? En gran parte depende de lo que es la economía. La economía argentina sigue siendo, digamos, un predictor de votos. No es la única razón, porque tengamos en cuenta que una economía como está hoy en día, el presidente Macri saca un 40% de los votos. Entonces, no es solamente la economía lo que determina el voto, sigue siendo importante. Entonces, yo creo que acá hay que tener más cuidado a la hora de sacar conclusiones, que mientras la economía funcione, al gobierno le va a ir bien. Es verdad, pero digamos, es más complicado que eso, como lo muestra esta elección, que fue mucho más, yo no diría reñida, porque son 8 puntos de diferencia, pero no fue con la diferencia tan abismal como se pensaba hace una semana incluso. Silvio Weisberg, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.